Bueno, Zulma, llamemos a lista, por favor, ¿vale? Esperemos que unos cuantos hay, 48. Esperemos 3 minuticos más y llamamos a lista, ¿vale? Perfecto, señor. Zulma, eres tan amable y me colabora ya con la lista. Buenos días para todos y todas. Arbeláez Gallón, Julián Andrés. Buenos días, presente. Arias Merchán, Charles. Zulma, buenos días, presente. Arias Aguirres, Claudia. Buen día, presente. Ávila Puentes, Diana Marcela. Ballesteros Fuente, Nelcy Vanessa. Presente, Zulma. Bustamante Morales, Marla Alejandra. Presente, Zulma. Calderón Arenas, Paula Joana. Presente. Buenos días. Camacho Rivera, Julián Alexis. Presente, Zulma, buenos días. Camargo Bejarano, Valentina. Presente, Zulma. Carrillo Rojas, Wilson Javier. Presente, buenos días. Castaño Quintero, Cristian. Presente, Zulma, buenos días. Castiblanco Rativa, Nicolás. Presente, buenos días. Castiblanco Osorio, Alice. Presente. Castro Vaquero, Laura Daniela. Presente. Correa González, Olga Lucía. Presente, buenos días. Criollo Mendoza, Juárez Sebastián, perdón. Criollo Mendoza, Juan Sebastián. Zulma, ¿cuántas personas van? ¿Cuántas has llamado hasta el momento? ¿Cuántas se llamaban? Sí. Dale. Más de la mitad. No, no, señor. Aún no llevamos más de la mitad. Van 25, más o menos. 20. Dejemos ahí y yo te digo cuándo vuelves a llamar a lista los otros. Bueno, Porque señor. muchos me contestan y siguen durmiendo. Sí, señor. Listo. Gracias. Qué pena con ustedes, chicos, sino que apenas estaba terminando de desayunar porque como
como hoy amaneció lloviendo, se me retrasó mi salida a trotar. Entonces me estaba cogiendo un poco la tarde. Y ustedes saben que como uno vive solo, entonces tiene que dejar organizadito. Y así vivo solo, en la cocina está en plato, la ropa se ensucia, el polvo, todo el cuento. Bueno. Para mañana tenemos parcial, ¿cierto? Según el cronograma, sí, señor. Sí, con... Según el cronograma. Habíamos programado para mañana. Listo. ¿Qué opinas si lo dejamos para el lunes? Gracias. Gracias. Gracias porque tenemos mañana parcial. O sea que si yo no les digo nada, ustedes no me hubieran dicho nada. A ver, muchachos. Si les toca la puerta, no les abren, si les tienden la mano, no les dan. Muchas gracias. Vale, la próxima vez me comunican, venga, profe, resulta que se nos va a cruzar y todo el cuento, y miramos qué hacemos. O le comentan a Zulma para que... Muchas gracias, profesor. Bueno. ¿Qué va a entrar en el examen? Todo lo que tienen esas diapositivas. O sea, prácticamente hasta la diapositiva 35, profe. ¿Cómo? Prácticamente hasta la diapositiva 35. No. 58. Ok, entonces hasta la 58. No, porque nos falta la clase de hoy y nos falta la clase de mañana. Profe, mañana no es que es la evaluación. ¿En qué quedamos? ¿Te acabas de conectar, mujer? ¿Qué acabo de decir respecto al examen? Dime tú. El examen queda para el lunes. Y como el examen queda para el lunes, profe, o sea que alcanzamos las 123 diapositivas. Relájese, tranquilo. Usted dice 123 diapositivas y todo el mundo se escandaliza. Relájese, está temprano. Tranquilo. Déjeme trabajar. No me presionen. Bueno, vamos a hacer un recorderis. Tenemos el pueblo romano se divide en 3 épocas. ¿Cuáles son? Rápido, rápido. Monarquía, república y el imperio. El imperio. Muy bien. Esa monarquía se caracterizó ¿por qué? Rápido. Porque el poder reposaba sobre una sola persona. Esperen que ya puedo mirarlos. Para preguntarles. Así no hay desorden. Un momento. ¿Qué pasó acá? María Alexandra Garzón, cuénteme en qué consistió la monarquía. En que el poder recaía en el rey, en una sola persona, era la que encargada de legislar. Bueno, ¿y por qué? No escucho. Profe, no se le escucha nada. Profe, la señal. Micrófonos, compañeros. No escucho. Por favor, apaguen micrófonos.
No escucho. La encargada de legislar. No escucho. Disculpe, profe, se le fue la señal. Profe, en este No escucho, profe. No solo. La conectividad con el profe. Un momento. Hablando solo. María Alejandra, dime Señor, entonces. Caía sobre ese monarca solamente logrando legislar. Rápido. Era un dictador, él era un dictador el que ejercía el poder. ¿Qué poderes, María Alexandra? Escúchame lo que te estoy preguntando. Políticos, Abogado, económicos. no. Acostúmbrese en que el abogado responde solamente lo que le preguntan, no responde de más. ¿Cuál es la tripartita en la actualidad en Colombia? ¿Cuál es la división de poderes en Colombia? María Alexandra, ¿cómo se divide el poder en Colombia? En la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Otra voz. Entonces esas tres ramas, esos tres poderes reencarnaban ¿en quién? En el emperador. En el emperador. En el monarca, correcto. Muy bien. Kelly García. Kelly García, ¿me estás escuchando? Kelly García. Y no me contesten, le colocó falta si me haya respondido. Y si no le sirve el micrófono, entonces colocan por el chat. No me sirve el micrófono. ¿Listo? Bueno. Kelly García. Kelly. Anteriormente, en la época de la monarquía en Roma, ¿funcionaba el Senado? Sí, señor. ¿Pero qué papel jugaba? ¿Era relevante? ¿Era un aporte que se hacía? ¿O realmente? ¿O realmente qué, profe? ¿O realmente? No me alcen la mano. Sí, ahorita no estoy respondiendo preguntas. No me alce la mano nadie. Le estoy preguntando a la persona al azar. Entonces no le voy a preguntar a las personas que me alzan la mano, sino al azar. ¿Listo? Kelly, anteriormente teníamos un Senado en la época de la monarquía de Roma y se daba la figura del Senado. ¿Desempeñaba la función para la cual fue creado el Senado en esa época? Sí, señor. Y no me apliqué crema. Sí, ¿por qué? No, te estás contradiciendo. Dani, complementale. Dani Bernal. Aló. Complementale a tu compañera que tiene una confusión de conceptos. Le estoy preguntando que si en la época del imperio, de la monarquía, se daba la institución del Senado, y efectivamente sí se daba, pero cumplía con las funciones para lo cual fue creado realmente en esa época, sabiendo que esos tres poderes reencarnaban en un solo individuo. Sí, señor. No, malo. Gustavo Rodríguez, respóndame. Gracias, profesor. Pues las funciones del Senado se suponen que eran de administrativas y de derogación también de ciertas funciones del Estado, pero en la época monárquica solo era consultivo, más como una figura de... Muy bien. ¿Por qué era consultivo? ¿Por qué? Coloque atención, Dani, y coloque atención, Kelly, para que contextualicemos el concepto. ¿Listo? Era simplemente consultivo porque como todos los poderes recaían sobre el monarca, ¿sí? La figura del Senado que utilizaba el monarca era simplemente de que lo que él pensaba aplicar o ejercer, ¿sí? Se lo entregaba o se lo exponía al Senado como para de esa figura que tenía él mismo, le reafirmaran sus decisiones o sus posiciones.
pero en general, aunque él tomaba en cuenta las opiniones de los senadores, igual se imponía su ley. Muy bien, Gustavo. Lo que quería es que tuvieran presente de que en esa época todos los poderes recaen sobre un solo individuo y que ese individuo es el que manda, es el que administra los militares, es el que administra el aspecto económico, político, judicial, entre todos. Entonces, por lo tanto, ese Senado que había en su momento solamente era un órgano consultor, era de adorno, llamémoslo así, porque la función del Senado es que administrar, legislar. Inclusive, cuando vimos por allí que traíamos a colación el artículo 116 de la Constitución, en los cuales, cuáles son las entidades que ejercen funciones de carácter jurisdiccional, veíamos que el Senado, en la época de la República, también era como un máximo órgano judicial. Cosa que hicimos el símil con el Congreso de Colombia, nos dimos cuenta que el Congreso de la República de Colombia no ejerce de manera general actuaciones judiciales, sino que es en algunos casos excepcionales, en especial cuando se trata de la comisión de un delito por parte de un individuo que tiene un fuero especial o una investidura especial, como es la de quién, la de los congresistas, como es la de quién, la de los magistrados de las altas cortes, la de los ministerios, toda esa serie de cosas. Listo, muy bien, muy bien. Si seguimos así, yo sé que le va a ir muy bien en el examen. Listo, ahorita miremos la República, rápido. La República, ¿por qué se caracterizó? Zulma, ¿por qué? Deme una característica relevante. Porque ya tenía Senado, ya tenía más estructura del gobierno, como dividía el poder en varias cabezas. Bueno, divide el poder. Dos cónsules, tenía monarquía, tenía Senado, tenía asamblea, entonces ya se dividía. Listo, ya, bien. Dame otra característica relevante, Dani Bernal. No, Dani ya le pregunté, Manuel Piñero, que siempre está tan juicioso. Profesor, buenos días. La época de la República se caracterizó por tener dos cónsules que hacían en este caso como la figura de presidente, ¿sí? Tenían el Senado y tenían la Asamblea. Perfecto, déjamelo ahí. Julián Camacho. Otro aspecto por lo cual se haya caracterizado la República Romana, que es relevante para Occidente en la actualidad, completamente relevante. Profesor, en esta época, ¿qué? Se llegaron los acuerdos, se llegaron las 12 tablas, se confirmaron Eso, muy bien, muy bien. Espere, Julián, vamos por partes. Espere, Julián. ¿Esas 12 tablas qué son? ¿Es derecho qué? Un tratado donde... Esas 12 tablas que son derechos. Confirmados los derechos... No, ¿es un derecho qué? ¿Un derecho? Positivo. Sí, un derecho positivo ya entre los patricios y los plebeyos. Eso gracias a la lucha de los plebeyos se dio eso, porque se estaban excluyendo los plebeyos. Esos derechos surgió a base de la lucha entre Muy bien, Julián. Entonces tenemos claro que las 12 tablas... Listo, Julián, muchas gracias. Entonces tenemos que las 12 tablas es un primer cuerpo legal, jurídico, normativo, contenido como derecho positivo, en los cuales está inmerso la igualdad entre patricios y plebeyos, en los aspectos económicos, en los aspectos políticos y en los aspectos sociales. Listo, muy bien. ¿Qué otra característica tiene la República? Vamos a ver con Gabriela Jiménez. Gabriela, ¿estás ahí? ¿No me escuchas? Buenos días. ¿Qué otra característica tiene la República? La República fue el periodo de auge, el periodo dorado, digamos, de expansión de Roma. O sea, que hay muchas características. Deme otra rápido, por favor. Digamos que también el tema de la ciudadanía era pues relevante, puesto que debido pues a las conquistas habían prisioneros de guerra. Entonces se establecía como el papel que tenían los esclavos, los comerciantes, entre ellos se nombran los artesanos, y los derechos que adquirían a través de la ciudadanía.
Muy bien, los derechos. O sea que quienes tenían derechos civiles y políticos en la época de la República de Roma. Pues en ese caso los políticos eran las personas que... No. ¿Quién tiene derechos civiles y políticos? Derechos civiles y políticos en la República de Roma. Los patricios. Rápido. Los patricios, no. Los patricios sí, obviamente. Los plebeyos también. Pero hay que tener en cuenta que era ¿qué? El pater familia, aquel que venía del derecho de gens, aquel que venía del derecho de gentes, aquel que se daba ¿qué? Un vínculo de consanguinidad, ¿ya? Entre su linaje, ¿listo? El pater familia era de las personas que, primero, era una persona libre, era ciudadano, era una persona que podía ejercer derechos ¿qué? Civiles y políticos. Eso lo vamos a ver más en su momento. ¿Qué otra relevancia, Wilson? ¿Qué otra característica tiene la República de Roma? Muchas. Vamos, dame otra que no la hayan nombrado. Buenos días, pues ahí fue donde radicó para el tema de Occidente como una forma de gobierno. Como lo que más marcó para traer a nuestros tiempos. ¿Se me ocurre esa? No. División de poderes. No. Natalia, Nata Peña. Buenos días. Podría decir que eran personas que no tenían ni voz ni voto y eran tratados como cosa, como objeto, se opusieron y crearon una manifestación por la igualdad de sus derechos. Algo que no me queda claro. Lo mismo. Eso ya lo dijimos en las 12 tablas. Eso ya es el derecho a la igualdad entre patricios y plebeyos. Quiero que me den más características de esta época. Profe. Tenemos más características. Profe, yo que tengo entendido, a los plebeyos no les trataba como cosa, ¿no? Sí. No, ellos no tenían voz y voto. Ellos no tenían voz y voto, no eran tomados en cuenta dentro de las decisiones romanas. Simplemente era un grupo social representado por artesanos, comerciantes, vasallos, trabajadores de la tierra, toda esa serie de cosas. Pero no eran tanto tratados como cosa, como si eran los esclavos. Dentro de las características de la dígame República más características, muchachos, miren nada menos sí, acá. es que no hemos tocado una importante, profe, que es la división que se hacía desde la asamblea curial, centurial y tribal. Perfecto. Yo tengo otra, pero no sé si está bien. Perdón, ya tenemos un cónsul que es a nombre de qué, en representación de lo que ya tenemos censores, tenemos pretores, tenemos ediles, tenemos unos cuestores, y se van dando, ¿qué? Tenemos la época de Justiniano, se va dando una recopilación de algunos textos de los emperadores, se trata de crear una codificación de todos los aspectos normativos que regían en Roma. Entonces ahí donde vimos que la novísima, la digesto, las novelas, todo lo que está emanado a partir de ¿quién? De Justiniano, porque Justiniano fue el que se encargó de recopilar todo ese compendio normativo, que eso es lo que tenemos hoy en el occidente, que eso es lo que tenemos hoy dentro del ordenamiento jurídico del Estado colombiano. ¿Estamos, chicos? Entonces mire que son varias características para que vamos manejando con esos conceptos, ¿ya? Obviamente, todas esas características y estos individuos que ejercen esas funciones de cónsules, censores, pretores, ediles, lo vamos a ver con más detenimiento con la Constitución Política del 91. Listo. ¿Qué podemos decir? De la República pasa al Imperio, la monarquía, la República del Imperio. ¿Qué pasó en el Imperio? Rápido, 3 características, pero rápido. Que el emperador era gobernador absoluto. Que el emperador era gobernador absoluto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa época de la República de Roma y qué pasó con el Imperio? ¿Qué pasó allí? Hay un retraso.
nuevamente Hay se un revuelve, ¿sí? Nuevamente se retrocede y se pierde las instituciones, ¿sí? Nuevamente cae el poder sobre el emperador y se pierden las instituciones que ya se había logrado en la República. Excelente, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también unos grupos sociales del mundo romano, que teníamos, ¿quiénes? Los patricios, los plebeyos, los clientes, los libertos y los esclavos. Volvamos nuevamente, que esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los grupos sociales del mundo romano? ¿Desde cuándo? Desde la época de la monarquía, la república y el imperio, porque todas esas clases sociales siempre estuvieron marcadas en las épocas de Roma. Entonces, ¿qué tenemos? Los patricios, plebeyos, los clientes, los libertos y los esclavos. ¿Estamos? Ya este cuadro lo vimos ayer y ya explicábamos que los patricios, descendientes de los fundadores de Roma, plebeyos, pueblos vecinos extranjeros asentados en Roma o descentralizados legítimos, cliente, situación de pobreza o inseguridad, le lleva a solicitar protección de un patricio, libertos, antiguos esclavos que compraron su libertad o la recibieron por los servicios prestados, y esclavo, nacimiento, prisionero de guerra por comisión de delitos graves. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, tenemos acá características de la sociedad romana a finales del imperio. Ruralización. La población urbana emigró al campo huyendo de la inseguridad, de la presión fiscal y de los reclutamientos forzosos. Progresiva desaparición de la esclavitud. La disminución del número de esclavos se explica por su baja productividad y el temor a levantamientos ante la falta de recursos para controlarlos. Características de la sociedad romana a finales del imperio. Aparición de una nueva categoría social, el colono. El colono, antecesor del siervo medieval, recibe protección en una tierra a cambio de entregar una parte de la cosecha al señor. Los colonos son o bien hombres libres emigrados de la ciudad, pequeños propietarios arruinados o incluso antiguos esclavos. Sustitución del paganismo por la nueva religión cristiana. O sea que, miren, allí ya vemos unas concepciones filosóficas teológicas, como vemos que el paganismo, obviamente aquí ya vemos la imposición del cristianismo, y a partir de allí también empieza a crearse las tesis luteranas o las tesis protestantes de Martín Lutero. ¿Listo? Características de la sociedad romana a finales del imperio. Desintegración del Estado. La incapacidad del Estado para cumplir con sus dos misiones básicas, garantizar la seguridad y la subsistencia de sus súbditos y mantener la integridad territorial. Determina la progresividad perdida de territorios imperiales. Teníamos aquí ya este cuadro, la monarquía, la república y el imperio. Quiero que me manejen este cuadro al derecho y al revés, por todos los aspectos, porque esto es pregunta de examen. Listo. Época posclásica justiniana. En el año 527 sube al poder el emperador Justiniano en Constantinopla. La fijación que tiene es rendir un homenaje a las grandes clásicas de reunificar el imperio. Se lo propone en los distintos ámbitos, también en el jurídico. Se propone recopilar todo el derecho romano hasta el momento. Para esto reúne una comisión de expertos encabezada por Trigoniano y les encarga una recopilación de todas las constituciones imperiales, que son ¿cuáles? Los decretos, rescriptos, edictos de los emperadores. Esta recopilación de las leyes se conoce como el ¿qué? Codes, vigente de 1529, pregunta de examen. También se le pide una recopilación de los iura, que reciben el nombre de los digestos o pandesa. O sea que tenemos el codes y tenemos el digesto o pandetas, ¿correcto? Después, el digesto constaba de ¿qué? 50 libros. Cada uno está dividido en títulos y cada título en fragmentos. Y si ese es muy largo, en epígrafes. En el año 533, junto con el digesto, aparecen las instituciones de Justiniano. Un manual para principiantes, escrito por profesores de Derecho. Tenía 4 libros. Se hizo una segunda edición del Codes, que vio la luz en el 534. Estaba dividido en 12 libros, que están divididos en títulos y cada título en fragmentos.
las referencias del CODE normalmente son los 3 dígitos. Eso es como por cultura general, chicos. Pero a mí lo que me interesa es lo que está allí plasmado y lo que tenemos en Occidente. Simplemente les estoy haciendo una catarsis muy rápido de esto para que ya entremos bien en materia natural y jurídica. Justiniano también otorgaba, y aspectos penales que vamos a ver también, y aspectos administrativos, y aspectos comerciales. También otorgaba otras constituciones. Esta legislación se conoce como las Nadeas Lex, novelas. La novela 118 y 127 incluye grandes reformas en el derecho de familia y sucesiones. En este momento se sentó el vínculo de la sangre, el parentesco, fundamentando la familia en el vínculo de sangre. No había superposición de fuentes jurídicas. No había superposición de fuentes jurídicas como anteriormente. Digesto, codes, instituciones y novelas, lo que se conoce hoy como el corpus juris civilis, el cuerpo legal civil. ¿Listo? En la Edad Media serán los contextos jurídicos más importantes solicitados en la Universidad de Bolonia, ¿correcto? En la Universidad de Bolonia. Durante toda la Baja Edad Media se difunde por la obra de los glosadores y comentaristas por toda Europa y se conoce como el Ius Comune. En el siglo XII, la Universidad de Bolonia tenía muchos prestigios y las familias ricas solían enviar a sus hijos allí. Listo. Déjenme en esta otra diapositiva y nos devolvemos para que retomemos este aspecto. Se estudia el derecho romano, el derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? ¿Qué es consuetudinario? La costumbre, el derecho que se generaba es la costumbre. Muy bien. ¿Por qué la costumbre? ¿Qué es la costumbre? Es un hecho repetitivo y constante en el tiempo y el espacio por una determinada colectividad en los cuales termina siendo adoptada dentro de un ordenamiento jurídico de un Estado. Y también vemos que la costumbre es un método auxiliar de interpretación de justicia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de la lógica jurídica, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de la lógica, la norma como tal, el precedente como tal, ¿por qué se creó la norma? Muchas veces cuando el operador jurídico, sea el juez de la República, o quizás el operador jurídico nosotros, como abogados, tenemos que aplicar una norma a un hecho fáctico. Y resulta que para aplicar la norma a ese hecho quizás hay un vacío en la propia norma. Entonces nos valemos ¿de qué? De la ley, los principios, la doctrina y la costumbre y los principios del derecho. ¿Correcto? Entonces eso es como métodos alternativos de interpretación de justicia. No se empieza a estudiar hasta el siglo XVII y XVIII, incluso el siglo XIX. El Código Napoleónico recibe una fuerte influencia del derecho romano. Listo. A esto voy. Para mañana me van a investigar qué influencia tiene el Código Napoleónico en el Código Civil colombiano, teniendo en cuenta que también es una fiel recopilación del Código de Andrés Bello chileno. Entonces quiero que me jueguen con esos 3 elementos, napoleónico, Código Civil colombiano y el chileno napoleónico. ¿Qué relación hay entre esos 3? ¿Qué aspectos? ¿Cuándo se profirió? ¿Qué aspectos relevantes hay dentro de ese código? ¿Listo? Para que nos vayamos familiarizando. Entonces, si por ejemplo, hizo un gran aporte o influyó en la institución del matrimonio. Listo, me colocan ese ejemplo, en el matrimonio, en lo penal, en lo administrativo. Listo, para que así hagamos mañana un debate y un pequeño foro verbal. Listo.
El Código Napoleónico recibe una fuerte influencia del derecho romano. Savigny revisó todo el digesto y lo acomodó a las necesidades del Estado alemán. El derecho consuetudinario alemán fomentaba las situaciones de copropiedad, mientras que el derecho romano fomentaba lo contrario. ¿Me están escuchando? Es que me sale un aviso que el internet está como malo, pero sí me escucharon. Sí, señor, claro, profe. Profe, yo sí no lo escuché bien, ¿puede volverse Entonces, ¿qué tenemos? El derecho consuetudinario. Desde luego que sí. Se estudiaba el derecho romano. El derecho consuetudinario no se empieza a estudiar hasta el siglo XVII y siglo XVIII, incluso siglo XIX. El Código Napoleónico recibe una fuerte influencia del derecho romano. Savigny revisó todo el digesto y lo acomodó a las necesidades del Estado alemán. El derecho consuetudinario alemán fomentaba las situaciones de copropiedad. Miren pues, fomentaba las situaciones de ¿qué? De copropiedad, copropietarios, mientras que el derecho romano fomentaba lo contrario, previendo muchas maneras de salir de la situación de copropiedad. ¿Qué entendemos por copropiedad, muchachos? ¿Qué es por copropiedad? Que hay una propiedad que pertenece a varios individuos, que tienen la titularidad del mismo y en los cuales tienen los tres atributos de la propiedad. Silencio. Los tres atributos de la propiedad, ¿cuál es? Ius utuendi, abutendi y afluendi. Ose, guso, ose, disposición. Ejercicio no, disposición. Ose, goce, uso, gozo y disposición. Ius atuendi, abutendi y afluendi. Son los tres atributos de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dicen ecopropiedad, es que es una propiedad en los cuales la titularidad para ejercer derechos reales sobre la misma recaen sobre varias personas. Eso es todo. ¿Listo? Derechos reales. ¿Qué son derechos reales? Los derechos reales es lo que yo ejerzo sobre un bien inmueble. ¿Correcto? Listo. Derecho romano fomenta lo contrario, prohibición muchas maneras de salir de la situación de copropiedad. ¿Listo? Bueno, entonces veamos. Contextualicemos. Veíamos que al final de la República de Roma, Justiniano, que fue un representante del pueblo romano, quiso recopilar todas las normas que se habían proferido en Roma. ¿Cuáles normas? Normas como los decretos, los rescriptos, los edictos de los emperadores, ¿correcto? Entonces, ¿cuál fue la primera norma? ¿O cuál fue el primer código? ¿O cuál fue el primer texto que se profirió en la época de Justiniano con lo de los emperadores? Tenemos el ¿qué? El Codex. Codex, ¿correcto? Entonces, volvamos. Justiniano, 527, recopilación de todas las normas del pueblo romano y se profiere el Codex. Después del Codex vemos ¿cuál más? El digesto o pandetas. Digesto o pandetas, ¿correcto? Y después vemos que se hizo una segunda edición del Codex. Eso es todo lo que me interesa. Justiniano también otorgó otras constituciones. Esta legislación se conoce como las nave legis, que es que las novelas. Entonces tenemos el Codex, el digesto o pandetas, tenemos la segunda edición del Codex y tenemos las novelas. ¿Entendido, chicos? ¿Nos queda claro eso? Profe, se está escuchando muy entrecortado. No sé si es mi comunicación. Y también se escucha entrecortado. No entendí muy bien. Sí, profe, no se te escuchó la última. Muchachos, ténganme paciencia, voy a volverme a conectar, pero es problema del internet mío, no sé qué pasa. Denme un minuto, por favor.
No. ¿Qué pasó aquí? Chicos, ¿ya me escuchan? Chicos. Recortado, profe. Señor, más o menos. No, pero no puede ser porque ya tengo el internet bueno. Ya. Ya me tienen que escuchar bien, creo. Sí, profe, ya. Listo, gracias. Bueno, si me vuelven y me escuchan mal, vuelven y me lo dicen, por favor, pero por favor ténganme paciencia, que sí se me sale de mis manos, ¿vale? ¿Qué pasó aquí, chicos? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Listo, entonces vuelvo y retomo. Tenemos que Justiniano hizo una recopilación de todo un cuerpo normativo que se daba o que se daba hasta el momento en el imperio, en Roma, que se había dado en el imperio, que se había dado en la república, en la monarquía de la república. ¿Eso fue a finales de qué? Fue a finales de la república. ¿Qué se dio? Se dio el Codes, se dio la digesto, las pandetas, se dio la segunda expedición del Codes y se dio, ¿qué más? Las novelas, ¿correcto? Las novelas. En ese momento se sentó el vínculo de sangre, el parentesco fundado en la familia, el vínculo de sangre, no había, listo. Quería que tuvieran precisión sobre esto. Y entonces tenemos que el corpus ius civilis. Listo. Profe, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, desde luego que sí. Gracias, profe. ¿Quién encapsula como tal para la época la normatividad de Justiniano? Se sobreentiende que es abogado. ¿Y a él quién le dio como tal el título? ¿Se entiende que es abogado? ¿Dónde sacas eso que se entiende que es abogado? Pues si compiló las normas se supone que es abogado y si no era abogado... No, necesariamente. Ven. Todos los que están en el Congreso de la República son abogados de Colombia. Ni siquiera tienen un bachiller. No. Entonces, ¿por qué me dices tú que Justiniano, para hacer la recopilación de unas normas, tenía que ser abogado? No, no necesariamente. ¿No necesariamente era abogado? No era abogado y inclusive entonces, para la época, en ese entonces no había una titulación de abogado, porque no habían abogados en esa época. Eran los sabios y los ancianos que dirimían los conflictos, o alguna de las instituciones que ya estaban formadas en la República de Roma. ¿Entendido? ¿Estamos? ¿Te quedó claro, caballero? O sea que ellos legislaban es porque tenían la sabiduría y la idoneidad para hacerlo. Legislaban, ¿quién legisla? ¿De a dónde he sacado yo la palabra legislar? Y entonces, ¿cómo hacía Justiniano para recopilar? ¿Dónde está? Javier, espere, yo en ningún momento he dicho, ya te vi, es que no estaba viendo las fotos. Yo no he dicho en ningún momento legislar. Yo no he dicho en ningún momento litigio, o he dicho abogados, o apoderados, o poder. En ningún momento he dicho eso. Y entonces, ¿qué traemos? Perdóname, Javier. Ajá. Lo que yo les he estado haciendo es que vemos un símil de la época de lo que era el Senado, en la época romana, tanto del imperio, la república y la monarquía, y lo traigo a la actualidad para ver que esa figura política e institución conocida con el nombre del Senado la tenemos en la actualidad, pero hace parte de otra institución que se llama Congreso de la República, y si legislan, en la actualidad sí legislan, pero si nosotros nos vamos a la diapositiva y lo que les expliqué ayer, en un minuto, eso no hay nada como irnos a la fuente. Mire que ellos hacían que ejercían varias funciones, pero de tanto legislar, no. Podríamos decir que la primera manifestación de legislación
si le podemos decir legislación, ¿ya? A no ser, espero no estar cometiendo una defecio, un sacrilegio con esto que estoy diciendo, pretendamos decir de que las 12 tablas fue la manifestación de legislación de un pueblo, porque está contenido dentro del derecho positivo. Si nosotros tenemos la concepción de legislar, ¿qué es legislar? Legislar es proferir, promulgar, modificar, crear las normas, la ley, a través de una institución con una potestad otorgada por el pueblo, y en los cuales profieren normas para permitir que la relación interpersonal de los individuos en sociedad, y en los cuales esas normas tienen una coerción y son de imperativo cumplimiento. Pero si nosotros vamos a hablar acá, un momento, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La República. Periodo de Roma caracterizado por un régimen de gobierno republicano como forma de gobierno, la monarquía, la república, guerras púnicas, la república se rigió la Constitución romana, la república estableció un sistema que evitaba los abusos de poderes de separar las funciones ejecutivas y legislativas y hacer los cargos colegiados, electivos y temporales. A pesar de ello, era un modelo claramente oligárquico, ya que el acceso a las principales instituciones estaba reservado a los patricios. Durante la República de Roma, muchos funcionarios e instituciones propias del régimen monárquico desaparecieron, pero otras adoptaron para servir mejor al gobierno del pueblo. De este modo, los organismos de gobierno fueron, listo, durante los patricios, los plebeyos, el Senado, la Asamblea, comicios y la magistratura. El Senado ya había funcionado en la monarquía romana. Ahora, durante la República no solo mantuvo una serie de atribuciones, sino que se afianzó definitivamente como un órgano consultivo que orientó y aconsejó al gobierno de Roma, dirigiendo el ordenamiento interior y la actuación en el exterior de la política romana. O sea, lo que hacía era que ese Senado, que estaba conformado por los ancianos, que estaba conformado por más de 300 ancianos, que llegaba a un periodo de 900, lo que hacían que era consultor. Cualquier medida que se quería adoptar, sea política, económica, social, en Roma era un organismo que consultó, pero no era que se profiriera una norma como la hacemos en el Congreso de la República. El Senado, esa antigua institución política formada con los albores de la ciudad, quien es el órgano central de la nueva estructura política. Es la máxima autoridad, porque en el Senado se encontraban ¿quiénes? Los cónsules, o sea, los magistrados. Esos dos cónsules, se encontraban los cuestores, los ediles, los censores, entre otros. Es un cuerpo colegiado formado ¿por quién? Por senadores, los ancianos en terminología griega, elegido entre las familias de la aristocracia y el orden secuestre, que asumían funciones fiscalizadoras de los cónsules, fiscalizaban la función de los cónsules, o sea que les daban auditoría, ¿sí? Los vigilaban, los controlaban. La tarea de elaborar las leyes y las altas funciones judiciales como Suprema Cámara ¿de qué? De apelación, miren. Y altas funciones judiciales como Suprema Cámara de Apelaciones. Y la tarea era elaborar ¿qué? Leyes. Podríamos decir que legislaban, como tú lo dices, pero era más que todo un órgano ¿qué? Consultor. Lo que se pasó con Justiniano, y vemos con las banderas, el Codes, la norma, es que es recopilar toda esa cantidad de normas, toda esa cantidad que había proferido ¿quién? La monarquía, que había proferido que el rey, que había proferido que el monarca. Y tratar de ¿qué? Contextualizar todo en un mismo código, para ahí sí ya poderse aplicar en el pueblo romano. Pero no quiere decir de que Justiniano era abogado, o que Justiniano se encargaba de legislar. Mire que nada menos, cuando nosotros vemos acá, al inicio de la diapositiva 60, y hablamos de Justiniano, vemos que Justiniano trabajó de la mano con Trigona. Después fue encabezado por Trigoniano y la encargada de recopilación. Mira, ¿sí ves? Otros individuos o otras personas con una representación filosófica, política dentro del pueblo romano. ¿Entendido? Profe, una pregunta. Perfecto, profe, gracias. Gracias a ti, Javier. Dime, ¿quién más? Bueno, tú hablabas sobre que a finales del periodo republicano Justiniano recopila, o sea, todas las normas. La primera de ellas es el Codes y luego el Digesto o Pandeta. Perfecto. Y luego lanza una segunda edición, pero ahorita están diciendo que eso se da en el periodo de la monarquía.
O digamos Perfecto. que en el periodo de la... No, mira, ten en cuenta que eso se da finalizando el imperio, iniciando la monarquía. Ah, ok. Perdone, qué pena. Finalizando la república, iniciando la monarquía. Es que se empieza a dar toda esa codificación, pero esa codificación se empieza a dar desde la república. ¿Listo? Sería finalizando la república e iniciando el imperio. Correcto. Muy bien. Listo. Quiero que veamos. Dime, Ricardo. Las leyes, digamos, lo que recopila el códex, usted se refiere a que era lo que estaba escrito desde la monarquía. Correcto, ya estaba arreglado por un emperador, por un monarca, por un rey. Luego llegamos a las 12 tablas en la república. ¿Eso también hace parte, eso también lo recopila el códex? Todo. Lo que quería Justiniano era que no quiero dejar por fuera del tintero nada. No quiero dejar ninguna norma que haya sido proferida por el pueblo romano, quiero que esté codificada, quiero que esté contenida dentro de un texto. De que se aplique o no se aplique, pues ahí tenemos la duda. Creería que las imposiciones o lo que se adoptó en la época de la monarquía, no creo que lo vayan a aplicar en la república, a no ser que fuera para beneficio del pueblo romano, porque es que nada menos en la república vemos que hay una participación y una división de poderes. En cambio, anteriormente, el que ostentaba el poder, que era el monarca, era arbitrio de él, a capricho de él, decidir jurídicamente, judicialmente, legislativamente, de todos los aspectos, en todas las ramas del poder. ¿Correcto? ¿Listo, Ricardo? ¿Te quedó claro? Perfecto. Listo. Quiero que veamos Corpus Juris Civilis. Todos están viendo el video, ¿cierto? Sí, ya estoy en la pantalla. Directamente desde Roma, el reportero estrella. Adelante con las noticias. Hola, hoy veremos qué es. Nos fue el Corpus Juris Civilis. Aproximadamente en el 529, cuando, por orden del emperador bizantino Justiniano I, se reunieron todas las leyes existentes desde Adriano. Esta búsqueda fue dirigida por el juez patrimonial. Profe, qué pena, no entiendo nada, no lo entiendo, no se escucha bien. En el año de 1583, siendo su obra maestra recopilatoria, el Corpus Juris Civilis. Tengo internet, el internet está bien. Ya entonces es una falla tuya, porque a los otros sí me han escuchado en estos momentos el video, ¿o no? No, profe. No. No se escucha, profe. Yo creo que ya debe ser problema de la aplicación como tal. Sí, porque es que ya tengo el internet bien, ya o sea, cuando me aparece una casillita, sé que está mal, pero en estos momentos sí tengo. Entonces volvamos nuevamente. Directamente desde Roma, el reportero. ¿Ya escuchan bien? Noticias. Hola, hoy veremos qué es y cómo surgió el Corpus Juris Civilis. Todo empezó en Roma, aproximadamente en el 529, cuando, por orden del emperador bizantino Justiniano I, se reunieron todas las leyes existentes desde Adriano. Esta búsqueda fue dirigida por el juez Adriano. Recibe su nombre de la compilación que hizo Dionisio Godofredo, en el año de 1582. Dime. Profe, no se entiende. Profe, por momentos ya se empieza a trabar. No sé. Si quieres lo buscamos y lo podemos ver. Cada uno lo ve de su computador. Búsquenlo ya y lo ven, por favor. Ok. Gracias. Qué falla.
siendo su obra maestra recopilatoria, el Corpus Juris Civilis. Tradicionalmente consta de las siguientes obras: el Digestro Pandectas, las instituciones, el nuevo código y las nuevas. El Codex compila las constituciones imperiales, leges, contempladas en los códigos hermogeniano, gregoriano y teodosiano, así como constituciones posteriores. Pandectas, obra en 50 libros, colección compuesta de extractos de las obras de 39 jurisconsultos que reunía Iuras. Esta obra fue publicada en el 533. En cada uno de los 50 libros se cita la fuente de donde se tomó el extracto. Forman el fondo principal del Digesto los fragmentos de Ulpiano y Paulo. Instituciones, dividido en 4 libros. Se basaron sobre todo en las instituciones de Gayo y otras obras similares de Ulpiano y Marciano. Es una obra destinada a la enseñanza, labor que encomendó Justiniano a Triboniano, Teófilo y Dorteo en 533 y que se publicó en ese mismo año, dándole fuerza de ley. Código de Justiniano. El código consta de 12 libros que recopilan desde Adriano a Justiniano. El primero dedicado al derecho eclesiástico, fuentes del derecho y a las atribuciones de los magistrados. Del libro segundo al octavo se tratan las materias referentes al derecho privado. El noveno se ocupa del derecho penal y los libros décimo a duodécimo del derecho público. Las novelas después de publicado el nuevo código. Justiniano hizo saber que ya no habría más ediciones y que las constituciones que publicara formarían las novelas. La edición más completa data del siglo VI. Contiene 138, la mayor parte de las cuales está escrita en griego y 7 son posteriores a Justiniano. Con el redescubrimiento del Corpus Juris Civilis y su adopción por los glosadores modernos, se produjo un gran avance en la técnica jurídica, punto de partida de la reforma de leyes en toda Europa y, más tarde, en todo el mundo moderno. Continúa con discrimen para noticiero romano y nuevo Pepito Pérez. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo terminaron de leer ustedes? No, señor, profe. Listo. Hola, soy Mario Arias y el día de Cuando termine me dicen, me vieron, por favor. La historia de Roma llena uno de los capítulos. El romano otorga un testamento in calitis connubitis. Se designa un heredero del patrimonio familiar y de las protestas, sobre todo los sometimientos de las paterfamilias otorgantes, el heredero de caballeros, infantes y proletariados. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Listo. Lo que quería era que ya afianzaran el concepto y tuvieran claro qué es lo que contiene el Codex, qué es lo que contiene las novelas, qué es lo que contiene las pendetas o digestos, ¿correcto? Y qué era lo que contenía la segunda Codex que se promulgó, ¿correcto? Eso es lo que quería.
Ahorita vamos a ver otro video de algo que ya vimos y es pregunta de examen. Vamos a tratar de verlo conmigo, a ver si este sí se escucha diferente. Que a lo largo de casi 1300 años de evolución, el mundo romano se configura como uno de los momentos No, profesor, no se escucha bien. un periodo que cristaliza. No, pero pasa algo. Por favor, álcenme la mano los que no están escuchando bien. Coloquen una manito ahí. Vemos qué es y cómo surge. Fue el Corpus Juris Civilis. No, esto sí es una falla. Bueno, lo voy a colocar, lo va escuchando, el que pueda escucharlo, y el que no, por favor, bájelos, por favor, descárguenlo en su PC y lo ven. Y qué pena, chicos, pero ahí sí no sé qué será lo que pasa con esto. Aquí vamos a ver ya las instituciones de Roma. Yo quería que tuviéramos ya el concepto de Justiniano, todas estas obras, porque a partir de esas obras es que ya vamos a ver las fuentes del derecho, el derecho privado, el derecho civil, el derecho de familia, el derecho penal y el derecho de comercio y el derecho administrativo. ¿A partir de qué? Del códice, ¿correcto? Listo. No dicho, ya estamos donde quería llegar. Pero quiero que veamos las instituciones. Acuérdense que en la República de Roma aparecen instituciones. ¿Cuáles instituciones? Las centurias, los curiados, los cónsules, los magistrados. Aparecen otras instituciones y otras funciones. Entonces vamos a verlas acá. Es el imperio más poderoso que ha conocido el mundo y cuyo legado en los campos del idioma, la literatura, la arquitectura, la política o la vida religiosa es inmenso e imposible de valorar en su justa medida. La herencia romana llega hasta nosotros en los arcos del triunfo que presidirán nuestras ciudades, en los calendarios, en las fiestas, en el derecho, en nuestra arte y así hasta lograr una larga lista de deudas contraídas con el mundo romano. Roma llegó a ser la cabecera de un formidable imperio que había de durar más de 6 siglos y cuya cultura sería una de las más fecundas de la antigüedad. Pero si nos vamos a preguntar cómo se creó un vasto dominio tan grande, de dónde surge Roma y su mundo, si hemos de creer en la tradición, Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Las fuentes nos hablan de que tras la muerte de Rómulo, el primer rey de la ciudad, suceden en el trono 6 romanos, hasta el año 509 a.C., fecha de la instauración de la República. Podríamos decir que la historia romana abarca la época real, la época republicana, la época imperial. Las instituciones de la época real fueron designadas por el rey en los comicios curiados. Era ratificado por el Senado o un conjunto de ancianos de las familias más antiguas. Tiene el poder absoluto, es el jefe civil y militar, judicial y religioso. Tenemos las instituciones como el Senado, los comicios curiados, las notarias, otros magistrados reales y las clases sociales romanas. El Senado, formado por los pater, jefes de las familias, de las grandes familias, primero 100 y luego 300 pater, forma el Consejo Real. Para reiniciar el internet. Y detenta el poder entre los reyes. El Senado romano estaba formado por los ancianos de las familias más poderosas. Asesoraba a los magistrados, declaraban la guerra y recibía embajadas. No he podido entrar. Pues así como hacías con el otro modo, lo apagas y lo vuelves a prender. Se resistió a la incorporación de los plebeyos a las magistraturas romanas. Los comicios curiados correspondían al pueblo libre, organizado en 3 tribus y constituidos solo por patricios. Decide sobre la paz y la guerra, nombra jueces e interviene en cuestiones de derecho, aprueba las leyes civiles y religiosas. En los inicios de la monarquía romana, la primera asamblea ciudadana es el comicio curiado, en lo cual los ciudadanos agrupan por curias. La etimología las curias tenían técnica que corresponde a los distintos grupos familiares. Según la doctrina más autorizada, 10 casas formarían un gens, y 10 gens, a lo que es lo mismo 100 casas, formarían una curia. El comicio curiado
fueron la inauguratio, que consistía en la toma del rey Mitrorum, sacerdote principal, encargado del culto público de los dioses protectores de la comunidad romana. La Protectatio, pronunciamiento favorable a la incorporación de la nueva gens a la vida ciudadana. Testigo cualificado, cuando el ciudadano romano otorga un testamento in calitis conubitis, se designa un heredero del patrimonio familiar y de las protestas, sobre todo los sometimientos de las pater familias otorgantes. El heredero se convierte en una persona con poder e influencia política en la vida ciudadana. La adrogatio, a diferencia del adoptio, acoge como filius a alguien que hasta entonces era pater familias, con el propósito de que a la muerte del adrogante, el adrogado pater que pasó a filius se transforme en pater familias de las dos familias ahora unidas, operado en el momento del fallecimiento, ya que el testamento era un actus mortis causa. La votación de la lex curiata del imperio que concede el poder efectivo a la persona que ha sido magistrado y con los efectos de lo que puede empezar a ejercer funciones propias de su cargo. Las centurias, creadas por el rey Servio Tulio, tenían que armar 100 hombres para la guerra con diferentes armamentos. Había 193 centurias entre caballeros, infantes y proletariados. La centuria era una unidad de infantería del ejército romano, formando la espina dorsal de las legiones y las unidades auxiliares romanas. Constaba de 80 hombres, 60 en la era manipular, distribuidos en 10 contubernios, en latín contubernia, de 8 hombres cada uno, la unidad mínima del ejército romano. Cada contubernio se alojaba en una tienda o cubículo de barracón de 6 plazas, la cuarta parte del mismo estaba siempre de guardia. Como dato significativo, cada centuria llegó a tener 100 soldados, puesto que su nombre deriva de centurión. Teníamos nosotros otros magisterios, como el magister equitum, que era el jefe de caballería, el praefix urbi, gobernador de Roma en ausencia del rey, el dumui perduolionosis, jueces de delitos de alta traición, el quaestoris parisiti, jueces de cuestiones criminales. Las clases sociales de Roma, las clases sociales en el Imperio Romano, estaban divididas en patricios, en los plebeyos nobles y los plebeyos caballeros. Los ciudadanos eran los patricios, descendientes de los primeros habitantes de Roma que poseen la tierra y las grandes fortunas heredadas y que gozan. Miren lo que me dicen acá. Ciudadanos, patricios y plebeyos. Miren que aquí ya los plebeyos ya se toman como ciudadanos. Entonces miren que los ciudadanos tenemos descendientes de los primeros habitantes de Roma. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Posee la tierra y las grandes fortunas hereditarias y gozan de una serie de privilegios. Clase senatorial, del Senado. Y aquí tenemos, dentro del plebeyo, tenemos los nobilitas, los equites y los clientes. Nobleza de origen plebeyo enriquecida con los mismos privilegios de los patricios. Equites o caballeros enriquecidos gracias a comercia y otras actividades prohibidas a la nobleza o patricios plebeyos. Clientes, masa social que busca la protección judicial y vital de un patricio a cambio de apoyo electoral. Y miren que en la parte rosada inferior de este cuadro me dice no ciudadanos, libertos y esclavos. Entonces tenemos ciudadanos. En la actualidad, ¿qué es ciudadano en el Estado colombiano? Digamos, Constitución política. Daniel, ¿me vas a preguntar algo? Yo sí quería hacer una pregunta. Claro. Respecto sobre el video, estábamos hablando en estos momentos de la época real, ¿cierto? Que vendría siendo la monarquía, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué ya trata... ¿Cuál video? ¿Cuál video? ¿Cuál video? En el video que nos estabas reflejando, en el video que nos estabas mostrando. Pero en el último no me habla de monarquía.
En el Perdón, último ya me está no, todo, por estamos eso, hablando de por la eso es que República. lo digo, profe. O sea, ¿la época real sería la monarquía o no? Ujú. Por eso, y ahí en el video ya estaban hablando sobre lo que ya son los derechos de los plebeyos y los derechos de los patricios, pero eso no se Correcto, está, porque ya eso hay no una se da en la igualdad dentro de República. la República. Es que mírame, perdóname, en el último video que yo les estaba mostrando, allí ya me están hablando, aquí ya me están hablando de las instituciones, y esas instituciones no se dieron en la monarquía, esas instituciones se dieron fue en la República. ¿Como Por eso es cuáles? lo que Como la centuria, los curiados y todo esto, y otras magistraturas. Porque es que si yo voy a hablar de la época del Magister imperio, equitum, si que yo era voy a hablar jefe de de la época del caballería. imperio o de la época de la monarquía, estas figuras no se darían. Porque mire, ¿de dónde me va a aparecer jueces, cuestiones criminales? Sabiendo que el monarca o el emperador era el que tenía toda la titularidad de los poderes. ¿Y ya? Entonces, él ostentaba el poder, era juez y parte a la vez. Y mira aquí, mira que aquí ya tenemos otras funciones. O sea que esto es en qué época? En la República. ¿Estamos? Perfecto, profe, gracias. Muchachos, yo quiero que tengan muy claro, muy claro, muy claro. Si yo les hablo de una persona, de un individuo que ostenta los poderes que recaen sobre la titularidad de todos los poderes, ¿ustedes creen a su criterio, a su juicio, ustedes creen que se dará una igualdad? ¿Ustedes creen que se hará el respeto de derechos? ¿Ustedes creen que se aplicará el debido proceso? A pesar que en esa época no se daban esos principios o esos derechos que yo estoy mencionando. Pero, ¿ustedes creerían que esa persona iba a tener un juez o iba a tener alguien para que juzgara? No. Entonces, cuando ustedes vean todos esos aspectos, esas instituciones, esos otros cargos que se van creando, esos magistrados, ¿es para qué? Para saber administrar y poder administrar bien el pueblo de Roma. O sea que necesito aspectos políticos, social, jurídicos, legislativos, comerciales, de todo, muchachos. Entonces, en la República de Roma es donde se dan todas esas instituciones. Donde se da el Senado, los comicios, las centurias, entre otras, donde se dan los cargos. Entonces, tengan eso muy claro, ¿listo? Entonces, veíamos acá, en este cuadrito que me sirve, que veíamos ciudadanos y no ciudadanos. Veíamos que en la época romana los ciudadanos eran ¿quiénes? Los patricios y plebeyos. Plebeyos que eran ¿qué? Los nobilitas o los clientes. No se me enreden con los nombres, no se me enreden con esos tres nombres de plebeyos. Simplemente abarquémoslos a todos en plebeyos. Mire que son ciudadanos. Y miremos. Dice acá. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la utilidad. Estoy hablando de la Constitución Política, artículo 95. ¿Están conmigo? Sí, profe. Léame el artículo 95, el primer inciso, por favor. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Momento. Listo. Entonces, miremos el artículo 96. Son nacionales en Colombia. Miremos que en la diapositiva, ¿qué me dice? Ciudadanos nacionales, descendientes de los primeros ciudadanos, habitantes de Roma que poseen la tierra y los grandes latifundios. Listo. Leamos ese por nacimiento. Los naturales de Colombia con una de dos condiciones, que de padre o madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuvieran domiciliado en la República en el momento del nacimiento. Listo. Perfecto. B. Los hijos de padres o madres colombianas que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliarían en la República. Por adopción, ya, nacionales. ¿Listo? Entonces tenemos
¿Qué tenemos acá? Que el artículo 96 de la Constitución Política de 1991 me dice quiénes tienen la nacionalidad de colombianos, ¿correcto? Entonces me dicen que por naturaleza, por nacimiento, o me dicen que por adopción. Entonces debemos de aprender a manejar esos dos artículos. Y miremos el artículo 98. Me dice, la ciudadanía se pierde, de hecho, cuando se ha renunciado a la nacionalidad. Bueno, entonces les pregunto algo. ¿Cuándo tengo yo la nacionalidad de Colombia? ¿O cuándo un individuo es nacional colombiano? Cuando nace, cuando nace cuando lo o cuando registran. lo adoptan. Por parentesco. Muy bien, o sea que ya tiene que la nacionalidad, ¿correcto? O sea que puede ejercer todos los deberes, puede ejercer los derechos y deberes, como vemos acá nada menos, los deberes y las obligaciones de todos los colombianos, y como también vemos que todos los aspectos de los derechos colectivos y derechos individuales que tendrán los individuos, que tendrá el deber del Estado de la protección de ellos. Cuando nosotros vemos la nacionalidad, entonces ya por nacimiento y por adopción, la ciudadanía, quienes hayan suspendido su ejercicio podrán solicitar rehabilitación. Es decir, yo tengo la nacionalidad colombiana, pero yo quiero renunciar a la nacionalidad colombiana, no quiero seguir siendo colombiano porque quiero ser nacional de otro estado, ¿ya? Porque reúno los requisitos para ser nacional de otro estado. Profe, una pregunta. Dime. En el caso de la actualidad, por ejemplo, con los venezolanos ilegales en el país, que tienen hijos acá en Colombia, ¿esos hijos obtienen la nacionalidad colombiana a pesar de que ellos estén como ilegales? Bueno, eso es un punto, o sea, eso es una disyuntiva que hay en estos momentos. Porque mire que es que la misma Constitución me lo dice. La misma Constitución me dice, ¿quiénes son? La nacionalidad por nacimientos. ¿Qué pasa? Aquí me dicen por nacimiento. Esas personas nacieron acá. Que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos. O que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento. B. O sea que sí. Espera, un momento, déjenme leer. B. Los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaran en la República. Por adopción. Miremos, los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la ley, la cual establece los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que por autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren. Los miembros de pueblos indígenas. Ningún colombiano por nacimiento podría ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopciones no estarán obligados a renunciar a la nacionalidad. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad, el colombiano que haya renunciado a la nacionalidad, los colombianos que adopción extranjeros, los venezolanos están dentro de este precepto constitucional. La pregunta que me hizo el compañero, que si los ciudadanos de la República de Bolivariana Venezuela que están ingresando al país de manera ilegal, los hijos que ellos tengan con los hijos que nazcan en territorio colombiano tendrían la nacionalidad. Sí, señor. ¿De Colombia? Señor. ¿Ustedes creen que sí? Sí, señor, profesor. ¿Qué? Porque son nacidos en Colombia. ¿Y qué me está diciendo acá esto? Entonces, ¿por qué me dice aquí que por nacimiento? Y aquí me dicen los naturales de Colombia, los naturales de Colombia, con una de dos condiciones. Con una de dos condiciones. Con una de dos condiciones. Primero, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos. Tiene que reunir de que uno de los dos
fueron ciudadanos colombianos o son ciudadanos colombianos. Los dos o uno de ellos. O sea, puede ser un colombiano. ¿O qué? Silencio que estoy hablando. Cuando estoy hablando, no me interrumpan, por favor. Gracias. Si no naturales o nacionales colombianos. O que, o sea, la segunda opción, siendo hijos de extranjeros. Miren, pues, este sería el caso de nosotros. Siendo hijos de extranjeros, o sea, siendo hijos de venezolanos. Algunos de sus padres estuvieran domiciliados en la República en el momento del nacimiento. Ninguno de los dos, aparentemente, estaba domiciliado en Colombia. Llegó la pareja con el niño y todo el cuento, y aquí fue donde nació el niño. Entonces, de acuerdo a esto, ¿ustedes creen que sí tienen nacionalidad? No, señor. Yo digo que no. Digo que no. Ah, bueno, perfecto. Les queda como tarea para mañana. Porque yo me estoy ciñendo, yo me ciño, yo me adhiero, yo me someto a los preceptos de la Constitución Política, porque es la norma de normas, es la Carta Política. Y lo que me dice aquí es que yo debo reunir 2 elementos para tener la nacionalidad, por nacimiento, o por adopción debo reunir otros elementos, y aquí no me cuadra ninguno. Para mañana me traen esa tareita, ¿listo? Miren nada menos acá. Los extranjeros disfrutan en Colombia los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Asimismo, los extranjeros gozarán en el territorio de la República de las garantías concebidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezca aquí la Constitución. Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto, las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. Tengan presente que la misma Constitución me dice acá sobre los nacionales en el artículo 96, pero resulta que puede salir una misma normita que autoriza, ¿qué pasó? Que el constituyente primario, el constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, le ordena al legislador que debe crear una norma o una ley que permita vincular a esos extranjeros para que puedan ejercer derechos civiles y tener la misma protección de los derechos que tenemos nosotros los ciudadanos, los connacionales del Estado colombiano. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahí les dejo esa cascarita, ¿vale? Listo. Profe. Profe. El problema con los venezolanos es porque no están domiciliados, ¿cierto? Ah, claro, porque obviamente, si yo estuviera domiciliado, estaría cumpliendo ¿con cuál? Estaría cumpliendo con el artículo, mira, que los hijos de los extranjeros, alguno de sus padres estuviera que domiciliado, mira. La pregunta es que mire que la Constitución es muy clara, chicos. Muchas veces preguntamos cosas que la misma Constitución no las está explicando. Entonces, para que leamos e introspeccionemos bien, ¿vale? Profe, Listo, discúlpeme. Dilo, dime. Quisiera hacer un aporte respecto al tema. Lo que pasa es que encontré que el gobierno anunció el año pasado que se le iba a otorgar nacionalidad colombiana a niños y niñas de padres venezolanos que nacieran el 19 de agosto de 2015, desde esa fecha y una vigencia de 2 años. Ah, bueno. ¿Y quién profirió la norma y de dónde profirió la norma y qué derechos me está protegiendo? Déjemelo ahí. No quiero que me precises más. Mañana me aportas al respecto para que los compañeros lo hagan. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno. Miren que nada menos nosotros tenemos que unos derechos en los cuales podemos ejercer ¿qué? Una democracia, ¿ya? Entonces, volvamos a la diapositiva. Entonces ya tenemos que los ciudadanos en Colombia ya tenemos que son por nacimiento o por adopción y que deben de reunir unos requisitos. Listo. Entonces tenemos que los ciudadanos en la época de Roma solamente lo tenían ¿quiénes? Los patricios y los plebeyos. Y los no ciudadanos eran ¿quiénes? Los libertos y los esclavos. ¿Quiénes eran los libertos? Los que consiguieron o alcanzaron ¿qué? La libertad. Los que alcanzaron ¿qué? Terminar ese vínculo de esclavos. Entonces, ¿qué pasó? Compraron su libertad o el amo o señor les concedió dicha libertad. Dice, libertos, esclavos que han conseguido la libertad por medio del testamento, per dictamen, ceremonias. Esto del per dictamen es que se agacha el tipo,
Se agacha el esclavo y coge como con un sable el amo y lo coge de lado a lado. ¿Ustedes se vieron Gladiador? ¿Se vieron la película de Gladiador, chicos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Se acuerdan que el señor que tenía el gladiador en el circo romano ya después le da la libertad para que él se vuele y se encuentre con las legiones y todo eso que hay donde cogen al que era un militar de él que lo ahorcan? Y él lo hace arrodillar al gladiador y coge con un sable, una cosa madera, y le da la libertad tocándolo de hombro a hombro. Con eso, con ese ritual, con esa ceremonia, se da la libertad. ¿Lo recuerdan más o menos? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Esclavos, individuos sin ningún derecho por nacimiento, hijos de esclavos, guerra. ¿Listo? ¿Nos quedó claro la ciudadanía? Sí, sí, señor. Muy bien, muy bien. Listo. Los nobilitas de los plebeyos o nobleza de origen plebeyo, enriquecida con los mismos privilegios de los patricios. Los plebeyos equites o caballeros. ¿Sí ven que está sonando la banda sonora de la película de Gladiador en este video? ¿Me escucharon lo que dije? Sí, esa banda sonora es excelente. Sí, señor. Vale. Enriquecidos gracias al comercio y otras actividades prohibidas a la nobleza patricia y plebeya. Los plebeyos clientes, masa social que busca la protección judicial y vital del patricio a cambio de un apoyo electoral. Esto era la clase popular. Los no ciudadanos, los libertos, que eran esclavos que han conseguido la libertad por medio de un testamento o por un per vixitam, que era una ceremonia simbólica en la que amo declaraba al esclavo libre con una vara. Sus hijos gozan de todos los derechos de la ciudadanía. Los esclavos, individuos que no tenían derecho a nada. Uno, porque era nacimiento, hijo de esclava y esclavo. Por la guerra, que eran procedentes de un botín, y por deudas, que generalmente eran ciudadanos que perdían sus derechos. Las clases sociales del Imperio Romano, los patricios, los plebeyos, los nobles y plebeyos caballeros, han sido uno de los más poderosos en el Imperio Romano, extensos e importantes de la historia de la humanidad. Los cayeron bajo el yugo de Roma y todavía hoy se pueden admitir los restos arquitectónicos de una civilización que alcanzó un esplendor casi absoluto. Sin embargo, ya en el Imperio Romano existían grandes diferencias entre los diferentes estratos que componían la sociedad. Aunque desde las civilizaciones más antiguas ya se daban diferentes órdenes a clases, hoy nos centramos en las diferentes clases sociales que el Imperio Romano tenía: patricios, plebeyos, nobles y plebeyos caballeros. Como dije anteriormente, todo ese conglomerado de patricios, plebeyos, nobles y plebeyos caballeros formaron el imperio más poderoso del mundo. Las clases sociales en este Imperio Romano fueron bien complejas, sociedades de la historia universal, dada su extensión, ya que comenzaron desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Los historiadores han dividido la historia de Roma en distintos periodos históricos, como la monárquica, la republicana y el imperio. Hoy, internados en los años de su esplendor del Imperio Romano, pero alejándonos de los grandes personajes para tener una idea más global de cómo estaba compuesta la sociedad. La sociedad romana estaba dividida en distintas clases, con diferentes derechos civiles y políticos, y también diferencias económicas. Veamos entonces cuáles eran los principales grupos sociales y algunas de sus características más relevantes. Los patricios. Se denominan patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia de propietarios de las tierras. Poseían todos los privilegios, tanto fiscales, judiciales, políticos y también culturales. Eran ciudadanos de pleno derecho. El nombre de patricio le venía dado porque provenía de padre, en referencia a que eran hijos de los padres fundadores de Roma. En un principio, los patricios eran los que componían el Senado romano. Sin embargo,
Un cúmulo de escándalos durante la época de la República provocó que solo algunos patricios designados por el propio emperador formaran parte del Senado y de su propio consejo personal. Entre los derechos de los patricios estaban ocupar las magistraturas y cargos importantes en el consejo del emperador y en el Senado. Ser jefes de las legiones romanas estaban autorizados a tomar posesión de las tierras conquistadas, podían entrar en colegios y círculos de sacerdotes, así como ejercer el culto de la ciudad. Además tenían derecho a poseer 3 nombres. Los plebeyos. Así se denominó en primitiva a todos aquellos que estaban fuera del grupo de patricios. Originalmente carecían de derechos, pero a través del siglo de luchas sociales se les fueron reconociendo derechos similares a los de los patricios, entre ellos el ser ciudadanos romanos, a elegir representantes y a tener sus propias instituciones políticas. Entre los plebeyos había grandes diferencias económicas, por lo que dentro de las denominaciones de plebeyos se podía distinguir los grupos nobles, caballeros y clientes. Los nobles eran plebeyos más ricos, que se igualaban a los patricios por su fortuna y por ocupar los cargos políticos más importantes. Los caballeros eran plebeyos con una fortuna intermedia, que obtenían por sus trabajos como comerciantes, agricultores o profesionales. Llegaban a ocupar cargos políticos de mediana importancia. Los clientes eran plebeyos que no tenían recursos propios y se ponían al servicio de... ¿Están escuchando bien? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, se escucha. Qué bueno, bueno, dale. Un patricio para ir a la guerra, para votar en los comicios. A cambio, su patrón le daba alimentos o dinero, o las dos cosas. Los esclavos, no teniendo derechos de ningún tipo, normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser tan enorme con la extensión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros y ruines de por vida. Se puede decir que el destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos eran los principales actores de las funciones que se realizaban en los coliseos y anfiteatros romanos, donde a menudo debían luchar a muerte entre ellos, enfrentarse a guerreros provistos de armaduras y grandes espadas, pelear contra animales salvajes y resistir en las carreras de cuadrigas. Entre otras lindezas más, cabe destacar que durante la época del imperio, el número de esclavos y la crueldad hacia ellos llegó a límites máximos, llegando al punto de que algunos mandatarios decidieron legislar en contra del maltrato de los esclavos. Se cree que en aquella época existían en Roma casi 300.000 esclavos y que algunas familias más ricas podían llegar a tener hasta 1.000 esclavos. En el Imperio Romano también habían otras clases sociales: los ciudadanos honorarios, los miembros del ejército, los colonos libres. Los ciudadanos honorarios eran ciudadanos que renunciaban a su antigua nacionalidad y eran acogidos por el imperio a cambio de obtener la nacionalidad romana. Los miembros del ejército eran los que tenían que someterse a un brutal entrenamiento durante 4 meses para poder entrar en el cuerpo. Aquellos que no podían aguantar eran rechazados. Los colonos se podían considerar como el paso intermedio entre la esclavitud y el reino durante el Imperio Romano y el feudalismo, que pasaría a dominar la Edad Media en las últimas fases del imperio, con los sistemas de producción e infraestructura mejorados. Los colonos libres, aunque generalmente muy pobres, en definitiva eran los colonos que pasaban a vivir en libertad, pero tenían que seguir trabajando en la tierra de los terratenientes ricos para sobrevivir. Por otro lado, los colonos no tenían derecho a ejercer ningún cargo público, y en el caso de que el dueño vendiera sus tierras a otro terrateniente, el colono también formaría parte del acuerdo, es decir, pasaría a manos del terrateniente. En la época de la República, las instituciones que se mantuvieron fue el Senado, pero también había la Asamblea y otros magisterios. La República Romana fue un periodo de la civilización romana antigua, caracterizado por un régimen de gobierno republicano. Se inició con el derrocamiento de la monarquía romana 509 años antes de Cristo y duró hasta el año 450, hasta que los conflictos por el poder, a través de una serie de guerras civiles, hasta desembocar en una forma de gobierno imperial. El Senado fue una de las instituciones de gobierno de las más antiguas de Roma, que eran formadas por 300 antiguos magistrados, que se encargaban de ratificar las leyes votadas por los comicios, aconsejaban a los magistrados y dirigían la política exterior y las finanzas.
Las funciones del Senado era designar a un senador como magistrado superior con carácter temporal con el nombre de interex, que esto lo hacía el interegum. Las auditoras patrum era una especie de convalidación del Senado. El senatus, que era una consulta, que era la petición de opinión del Senado acerca del asunto que realizada por magisterio. No. Las asambleas recibían también el nombre de comicios y fueron de 3 clases: la asamblea curial, la asamblea centuria y la asamblea trivial. La asamblea curial era la reunión de patricios que comprendían 30 curias, en cada una de las cuales se votaba por cabeza para obtener así la opinión de la mayoría constitucional. Ojo con esto: asamblea curial, asamblea centurial y asamblea tribal. Ojo con esto: curial, centurial y tribal. Ojo con las épocas. Ojo con las características de cada época. Ojo con las obras de Justiniano. Ojo con las instituciones y las funciones que se crean dentro de la República de Roma. Ojo con lo que está contenido en qué, en el Codex, en las novísimas, en las novelas, en las vendetas, en todo eso. ¿Ya? Más que todo, el examen va a ser sobre eso. No les voy a preguntar en el examen cuáles fueron los aportes en el derecho civil, familiar, no, porque eso lo vamos a dejar para el segundo parcial, porque ese tema ya lo empezamos a ver a partir de mañana, pero creo que a partir de mañana, más bien el lunes, para no enredarlos y que no me vayan a quedar vacíos en el concepto. Pero lo que yo quiero en esta primera fase es tener a ciencia cierta el concepto claro y que todos tengamos el mismo concepto, ¿ya? Respecto a las épocas, respecto a la historia de Roma. Porque ya lo otro, ya vamos en materia en lo que nos aportó y lo que está en estos momentos codificado perdón por la redundancia, en el Código Civil. ¿Listo? Bueno, no se olvide. Lo que les he dicho es pregunta de examen, muchachos. A un buen entendedor, pocas palabras bastan, ni un bruto ni un constelado de ellas. Y ninguno de ustedes son brutos. De eso sí estoy completamente seguro. Instituyó la asamblea más antigua, la asamblea centuria, que era la reunión de ciudadanos bajo el sistema familiar y agrupados de 100 en 100, teniendo cada agrupación un voto. Se reunían en el campo de Marte bajo la presidencia de los cónsules, dictaban leyes y tenían a cargo la elección de los mismos cónsules. La asamblea tribal era la reunión de la plebe, pero agrupaba en tribus sus acuerdos, tenían la fuerza de ley y los llamaban plebiscitos. Además, dentro de sus atribuciones durante la República, se contaba la de nombrar a los tribunos de la plebe. Otras magistraturas habían los censores, los cuestores, los pretores, los ediles y los tribunos. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Vuelvo y repito. No se les olvide que esto entra en el primer parcial, chicos. Censores, cuestores, pretores, ediles, los tribunos de la plebe. Los comicios de las centurias. Era la de llevar la relación de los ciudadanos y los bienes, nombraban a los senadores al mismo tiempo que velaban por el mantenimiento de la moral. Los cuestores recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. Los pretores eran los encargados de la administración de justicia. Los ediles, encargados del aseo, ornato y conservación de la ciudad, debían velar también por el normal abastecimiento de los alimentos a la ciudad. Los tribunos de la plebe fueron un número de 2 elegidos mediante la asamblea tribal y que se constituían en personeros y representantes del pueblo para la independencia, no solo ante el Senado, sino también ante los patricios. Las instituciones de la época imperial, que abarcaba los años 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, Augusto establece un sistema social de órdenes para eliminar los eternos conflictos entre senadores y caballeros. Esta nueva jerarquía se basa en la riqueza, orden senatorial, los que poseen más de 1 millón de seterios, orden ecuestre, a los cuales poseen más de 400.000 seterios. Ahí había otras instituciones, como el Principis Senatus, tributos plebis, censor,
Pontificis Magnifus, Imperator, jefe de la Guardia Pretoriana, encargado del aprovisionamiento, prefecto de la ciudad, ministerios de las cancillerías, el Levi Epistolus, el ministerio Aronibus, el ministerio Cognitiobonus, el ministerio Alibelis, el consejo del príncipe, el cuestor, el edil. El príncipe senatus, derecho a ser consultado al primero en el Senado, tributus plebis, no de nombre, solo sus capacidades que le dan derecho a anular las leyes y las decisiones que se oponen a su voluntad. El censo nombra los senadores. Pontifex Maximus, jefe de la religión nacional, llega a ser un dios vivo. Imperatum, posee el imperio sobre todos los soldados, domina toda la justicia, elige al Senado. Las antiguas magistraturas sobreviven como cargos honoríficos, pero solo el cónsul conserva la importancia. El jefe de la Guardia Pretoriana, que viene a ser un viceemperador, encargado del aprovisionamiento, prefecto de vigilia, es un funcionamiento de orden ecuestre. El prefecto de la ciudad, encargado de la política y la administración de Roma, del orden senatorial en Roma, pero en las provincias al orden ecuestre. Ministerios de Cancillería, que viene a ser el Ministerio Imperial. El Levi Epistolus, encargado de las relaciones con las provincias. Ministerium Aratinumus, encargado de los asuntos del tesoro. El Ministerio Acognitobulus, encargado de los asuntos judiciales. Ministerio Alibelis, encargado de las reclamaciones. El Consejo del Príncipe, un consejo consultivo que lleva a suplantar al Senado. Es un miembro de las nobilitas que aspira a pertenecer al Senado, 300 miembros. Sirve como un mando auxiliar en el entorno de un magistrado curul. Al frente de las legiones, participa en la vida pública con funciones menores. Cuestor es el primer puesto electivo auxiliar importante en los altos magistrados. El edil es el segundo puesto electivo encargado de la administración de Roma. Listo, papá, espérate, dame un minuto, espérate que esto está en clase, ya vuelvo y lo llamo, esté pendiente del teléfono en 5 minutos. En este día de Madrid de nuestra. Bueno, los escucho. El video que vimos es el resumen de todo lo que ya hemos visto. Ya ahí sí fue ya, de una u otra forma ya tenemos el concepto. ¿Alguna pregunta rápida? No, señor. Listo, muchachos. Entonces, para mañana nos vemos y no se les olvide las dos tareitas que tenemos. Código Napoleónico, Andrés Bello, Código Civil. ¿Listo? Influencia en el Código Civil colombiano. Y vamos a ver respecto a lo de la nacionalidad con los venezolanos cuando los niños nacen aquí en territorio colombiano. ¿Listo, chicos? Un abrazo para todos. Dios los guarde, el universo los cuide y mañana nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Mañana. Gracias, profe. Listo, ahorita sí, ya, es que ya estaba terminando. Y entonces me decía, bueno, mira, lo que Hilario lo haga y todo